Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy los invito a embarcarnos en un viaje fascinante a través de una de las obras más reveladoras del mundo empresarial, Midas Touch. Este libro extraordinario nace de la colaboración única entre dos titanes de los negocios, Donald Trump y Robert Kiyosaki. Antes de sumergirnos en los detalles, permítanme contextualizar por qué este libro es tan especial. Imaginen por un momento la combinación perfecta entre el conocimiento inmobiliario más sofisticado y la sabiduría financiera más práctica. Por un lado, tenemos a Donald Trump, el magnate inmobiliario que transformó el paisaje urbano de Nueva York y más allá, creando un imperio de propiedades de lujo reconocido mundialmente. Por otro lado, está Robert Kiyosaki, el autor del revolucionario Padre Rico, Padre Pobre, un libro que cambió la forma en que millones de personas entienden el dinero y la riqueza. Cuando estos dos gigantes empresariales unen sus mentes, el resultado es una obra maestra que revela los secretos detrás del verdadero éxito empresarial. Midas Touch no es solo otro libro de negocios, es una guía práctica que desvela los 5 elementos fundamentales que estos dos empresarios han utilizado para construir y mantener sus fortunas. En el episodio de hoy, exploraremos a fondo estos principios, pero no solo nos limitaremos a teorías abstractas. Les traeré ejemplos concretos y actuales que demuestran cómo estos conceptos siguen siendo relevantes en nuestro mundo post-pandémico y altamente digitalizado. Prepárense para descubrir cómo pueden aplicar estas enseñanzas en sus propios emprendimientos, sin importar si están comenzando o ya tienen un negocio establecido. El primer principio que Trump y Kiyosaki nos presentan es quizás el más fundamental y, al mismo tiempo, el más desafiante de dominar, la fuerza del carácter empresarial. Y permítanme decirles algo fascinante, en un mundo donde todos hablan de estrategias de marketing, análisis de datos y tecnologías emergentes, estos dos titanes empresariales comienzan su libro hablando sobre algo mucho más básico y profundo, la fortaleza interior. Imaginen por un momento el Nueva York de los años 70, una ciudad al borde de la bancarrota, con edificios abandonados decorando sus calles como monumentos al fracaso. Es en este escenario donde un joven Donald Trump ve una oportunidad donde otros solo ven decadencia. La histórica compra y transformación del Hotel Commodore en lo que hoy conocemos como Grand Hyatt no fue solo una transacción inmobiliaria, fue una prueba de fuego para su carácter empresarial. Trump enfrentó una ciudad escéptica, bancos reacios a prestar dinero y expertos que predecían su fracaso. Sin embargo, lo que los autores nos enseñan es que el verdadero empresario desarrolla lo que ellos llaman músculo emocional. No se trata solo de resistir, se trata de prosperar bajo presión. Robert Kiyosaki complementa esta idea con su propia historia de fracaso inicial en el negocio de billeteras de nylon. Nos cuenta cómo perdió todo su inventario debido a un error de fabricación, pero en lugar de rendirse, utilizó esta experiencia como un trampolín para su futuro éxito. Este es el tipo de resistencia emocional que el libro describe como esencial. En nuestro contexto actual, este principio cobra incluso mayor relevancia. Pensemos en los emprendedores que enfrentaron la pandemia de COVID-19. Aquellos que sobrevivieron y prosperaron no fueron necesariamente los que tenían más capital o mejor tecnología, sino los que demostraron mayor adaptabilidad y resiliencia emocional. El segundo principio que Trump y Kiyosaki desarrollan en Midas Touch es la importancia crucial de construir y mantener una marca personal poderosa. Y aquí es donde el libro se vuelve verdaderamente fascinante, porque nos muestra cómo la marca no es solo un logo o un nombre, sino una promesa de valor que se convierte en tu activo más valioso. Permítanme compartirles una perspectiva interesante. Cuando Trump comenzó a poner su nombre en edificios, muchos lo consideraron un acto de ego desmedido. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era construir lo que hoy llamaríamos un capital de marca. Cada edificio con el nombre Trump no solo vendía metros cuadrados de espacio, vendía una promesa de lujo, calidad y éxito. Kiyosaki aporta una dimensión adicional a este concepto al explicar cómo su marca Rich Dad se convirtió en un vehículo para transmitir educación financiera a millones de personas en todo el mundo. No se trataba solo de vender libros, se trataba de crear un movimiento global de alfabetización financiera. En nuestra era digital, este principio ha cobrado una relevancia sin precedentes. Pensemos en cómo los emprendedores exitosos de hoy utilizan plataformas como LinkedIn, Twitter o TikTok para construir sus marcas personales. No es casualidad que figuras como Elon Musk o Mark Cuban sean tan activos en redes sociales, entienden que su marca personal es tan valiosa como sus empresas. Los autores nos enseñan que una marca fuerte debe construirse sobre 3 pilares fundamentales: autenticidad, consistencia y valor agregado.
En el mundo actual, esto significa ser transparente en tus comunicaciones, mantener una presencia constante en tus canales elegidos y, sobre todo, proporcionar valor real a tu audiencia. Continuando con nuestro viaje a través de las enseñanzas de Midas Touch, llegamos a un principio que tanto Trump como Kiyosaki consideran fundamental, el poder de las relaciones en los negocios. Y déjenme decirles algo fascinante, en una era donde la tecnología parece dominar todo, este principio es más relevante que nunca. Trump comparte en el libro una historia reveladora sobre cómo consiguió uno de sus primeros grandes proyectos en Manhattan. No fue solo por tener el mejor plano o el mayor capital, fue por haber cultivado relaciones sólidas con personas clave en el sector inmobiliario y la administración local durante años. Estas conexiones le dieron acceso a oportunidades que otros ni siquiera conocían. Por su parte, Kiyosaki nos revela cómo su red de mentores y asesores fue crucial para su recuperación después de su primer fracaso empresarial. Nos enseña que el verdadero valor de las relaciones no está en cuántas personas conoces, sino en la profundidad y autenticidad de esas conexiones. En nuestro mundo actual, este principio se ha transformado pero no ha perdido vigencia. Las plataformas digitales nos permiten conectar con personas de todo el mundo, pero los autores nos advierten que no debemos confundir los likes con relaciones reales. La clave está en construir lo que ellos llaman capital relacional, conexiones auténticas basadas en el valor mutuo y la confianza. Permítanme compartirles un ejemplo moderno. Pensemos en cómo las startups más exitosas de hoy no solo tienen grandes productos, sino también redes sólidas de mentores, inversores y socios estratégicos. Las aceleradoras e incubadoras más prestigiosas no solo ofrecen financiamiento, sino acceso a redes de contactos invaluables. Los autores enfatizan que construir relaciones significativas requiere tres elementos fundamentales: autenticidad, generosidad y paciencia. No se trata de coleccionar tarjetas de presentación o conexiones en LinkedIn, se trata de construir puentes de confianza que perduren en el tiempo. El cuarto principio que Trump y Kiyosaki nos presentan en Midas Touch es quizás uno de los más sutiles y, al mismo tiempo, más poderosos: el timing o el arte de reconocer y aprovechar el momento oportuno. Y aquí es donde el libro se vuelve verdaderamente fascinante, porque nos muestra cómo el éxito no solo depende de qué haces, sino de cuándo lo haces. Trump comparte en detalle cómo aprovechó la crisis inmobiliaria de Nueva York en los años 70 para adquirir propiedades a precios increíblemente bajos. Mientras otros huían del mercado, él veía una oportunidad única. Pero, y esto es crucial, no era solo cuestión de suerte, era la combinación de estar preparado, tener el conocimiento necesario y la valentía de actuar cuando otros dudaban. Kiyosaki complementa esta visión con su propia experiencia en el mercado inmobiliario de Phoenix, donde aprendió a identificar los ciclos del mercado y actuar en consecuencia. Nos enseña que el timing no es solo cuestión de estar en el lugar correcto en el momento correcto, es sobre desarrollar la capacidad de leer las señales del mercado y tener el coraje de actuar contra la corriente. En nuestro contexto actual, este principio cobra una relevancia extraordinaria. Pensemos en cómo las empresas que mejor navegaron la pandemia no fueron necesariamente las más grandes o las que tenían más recursos, sino las que fueron capaces de identificar rápidamente los cambios en el mercado y adaptarse con agilidad. Los autores nos enseñan que el timing perfecto surge de la combinación de tres elementos: conocimiento profundo del mercado, capacidad de análisis de tendencias y, quizás lo más importante, el valor de actuar cuando se identifica una oportunidad. No se trata de tener una bola de cristal, sino de desarrollar lo que ellos llaman inteligencia de mercado. Un ejemplo contemporáneo que ilustra perfectamente este principio es el auge del comercio electrónico durante la pandemia. Mientras algunas empresas esperaron a ver qué pasaba, otras reconocieron inmediatamente que estábamos ante un cambio fundamental en los hábitos de consumo y actuaron en consecuencia, transformando sus modelos de negocio y adaptándose a la nueva realidad. Avanzando en nuestro análisis de Midas Touch, llegamos a uno de los principios más poderosos que Trump y Kiyosaki comparten: el uso estratégico del apalancamiento financiero. Y déjenme decirles algo interesante, este no es simplemente un concepto sobre pedir dinero prestado, es toda una filosofía sobre cómo multiplicar recursos de manera inteligente. Trump nos revela en el libro cómo utilizó el apalancamiento para construir su imperio inmobiliario. Nos cuenta una historia fascinante sobre la construcción de la Trump Tower. En lugar de simplemente obtener un préstamo bancario tradicional, negoció una serie de acuerdos creativos que incluyeron derechos de aire, beneficios fiscales y financiamiento innovador. El resultado fue un edificio icónico que se convirtió en el símbolo de su marca. Kiyosaki, por su parte,
profundiza en cómo el apalancamiento no se limita solo al dinero. Nos habla del apalancamiento del conocimiento, del tiempo y de los recursos de otros. Comparte cómo construyó su imperio educativo utilizando no solo capital financiero, sino también el poder de las regalías, las franquicias y la propiedad intelectual. En el contexto actual, este principio ha evolucionado de maneras fascinantes. Pensemos en cómo las startups modernas utilizan el apalancamiento de manera innovadora. Ya no es solo sobre préstamos bancarios, hablamos de crowdfunding, inversiones ángel, venture capital e incluso criptomonedas. Las empresas tecnológicas actuales pueden escalar globalmente con una fracción del capital que se necesitaba hace apenas una década. Los autores enfatizan tres tipos de apalancamiento que consideran cruciales en el mundo actual: el financiero, el tecnológico y el humano. La clave está en combinarlos de manera sinérgica. Por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico no solo se apalanca en préstamos bancarios, sino también en algoritmos de inteligencia artificial y en una red global de proveedores y socios. El sexto principio que Trump y Kiyosaki desarrollan en Midas Touch es quizás uno de los más transformadores: la importancia de cultivar una mentalidad de abundancia. Y esto, queridos oyentes, va mucho más allá del simple pensamiento positivo, es una forma completamente diferente de ver las oportunidades y los recursos. Trump comparte en el libro cómo esta mentalidad le permitió ver oportunidades donde otros solo veían problemas. Nos cuenta la historia de cómo adquirió el antiguo Hotel Commodore cuando Nueva York atravesaba una crisis severa. Mientras otros veían un edificio deteriorado en una ciudad en declive, él visualizó lo que se convertiría en el Grand Hyatt, un proyecto que transformó no solo el edificio sino todo el vecindario. Kiyosaki complementa esta visión con su propia experiencia, explicando cómo la mentalidad de abundancia le permitió recuperarse de sus fracasos iniciales. Nos enseña que la verdadera abundancia comienza en la mente, mucho antes de manifestarse en la cuenta bancaria. Comparte cómo esta mentalidad le permitió ver oportunidades educativas en un mercado que otros consideraban saturado. En nuestro mundo actual, este principio es más relevante que nunca. Vivimos en una era de disrupciones constantes, donde industrias enteras pueden transformarse de la noche a la mañana. La mentalidad de abundancia nos permite ver estas disrupciones no como amenazas, sino como oportunidades de innovación y crecimiento. Los autores identifican tres elementos clave de la mentalidad de abundancia: la capacidad de ver oportunidades en las crisis, la disposición a colaborar en lugar de competir, y la voluntad de crear valor para otros. En el mundo actual, podemos ver ejemplos brillantes de esta mentalidad en empresas que surgieron durante la pandemia, transformando desafíos en oportunidades de servicio y crecimiento. Un ejemplo contemporáneo fascinante es cómo muchas empresas pequeñas, durante la crisis del COVID-19, en lugar de ver la situación como una amenaza terminal, la vieron como una oportunidad para reinventarse. Restaurantes que se convirtieron en dark kitchens, gimnasios que desarrollaron plataformas de entrenamiento online, profesores que crearon contenido educativo digital, todos ejemplos perfectos de cómo la mentalidad de abundancia puede transformar crisis en oportunidades. Avanzando en nuestro análisis de Midas Touch, llegamos a un principio que tanto Trump como Kiyosaki consideran fundamental para el éxito sostenible: la innovación constante. Y aquí es donde el libro toma un giro fascinante, porque nos muestra que la innovación no es solo sobre tecnología, es sobre reinventar constantemente la forma en que creamos valor. Trump comparte una historia reveladora sobre cómo revolucionó el mercado inmobiliario de lujo en Nueva York. No se trataba solo de construir edificios más altos, fue sobre reimaginar completamente la experiencia de vivir en un edificio Trump. Introdujo servicios de concierge las 24 horas, amenidades de spa de clase mundial y niveles de servicios sin precedentes cuando estos conceptos aún eran novedosos en el mercado inmobiliario residencial. Kiyosaki, por su parte, nos muestra cómo innovó en el campo de la educación financiera. Cuando escribió Padre Rico, Padre Pobre, el mercado estaba saturado de libros financieros técnicos y aburridos. Su innovación fue presentar conceptos financieros complejos a través de historias personales y analogías simples, creando un nuevo género en la literatura financiera. En nuestro contexto actual, la innovación ha tomado nuevas dimensiones. No se trata solo de crear nuevos productos, sino de reinventar modelos de negocio completos. Pensemos en cómo empresas como Netflix no solo innovaron en la distribución de contenido, sino que revolucionaron la forma en que se produce y consume el entretenimiento. Los autores enfatizan tres aspectos clave de la innovación: la capacidad de identificar problemas no resueltos, la voluntad de cuestionar el status quo y el coraje de implementar soluciones no convencionales.
En el mundo actual, podemos ver ejemplos brillantes de esta mentalidad innovadora en empresas que están abordando desafíos globales como el cambio climático, la educación online y la salud digital. El octavo principio que Trump y Kiyosaki nos presentan en Midas Touch es uno que frecuentemente se pasa por alto en los libros de negocios, la importancia crucial de la ejecución impecable. Y aquí es donde el libro brilla particularmente, porque nos muestra que las grandes ideas son solo el comienzo, el verdadero éxito está en la implementación meticulosa. Trump comparte detalles fascinantes sobre cómo gestiona sus proyectos de construcción. Nos cuenta cómo, durante la renovación del Woolman Ranch en Central Park, logró completar en menos de 6 meses un proyecto que la ciudad de Nueva York no había podido terminar en 6 años. La clave no fue solo tener un buen plan, sino ejecutarlo con precisión militar, prestando atención a cada detalle y anticipando posibles obstáculos. Kiyosaki complementa esta visión describiendo cómo construyó su imperio educativo. Nos revela que el éxito de sus juegos de mesa educativos y seminarios no solo se debió a los conceptos innovadores que presentaban, sino a la atención meticulosa a la experiencia del usuario y la calidad de la implementación. En el panorama empresarial actual, la ejecución impecable ha cobrado una importancia sin precedentes. En un mundo donde la tecnología y las ideas se pueden copiar rápidamente, la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo radica en la calidad de la implementación. Pensemos en empresas como Apple, que no necesariamente inventan nuevas categorías de productos, pero sobresalen en la ejecución y la atención al detalle. Los autores identifican 3 elementos clave para una ejecución exitosa: planificación meticulosa, seguimiento riguroso y adaptabilidad ágil. Es un equilibrio delicado entre mantener altos estándares de calidad y ser lo suficientemente flexible para ajustarse a las condiciones cambiantes del mercado. Un ejemplo moderno que ilustra perfectamente este principio es el éxito de empresas como Toyota, que ha convertido la ejecución impecable en su ventaja competitiva a través de su sistema de producción. No se trata solo de fabricar automóviles, es sobre crear un sistema completo que garantice la calidad y la mejora continua en cada paso del proceso. Al acercarnos al final de nuestro análisis de Midas Touch, llegamos a un principio que tanto Trump como Kiyosaki consideran fundamental: el arte de manejar el riesgo de manera inteligente. Y aquí es donde el libro se vuelve particularmente fascinante, porque desmitifica la idea del empresario como un apostador temerario. Trump comparte una historia reveladora sobre la adquisición del 40 Wall Street, un edificio histórico en el corazón del distrito financiero de Nueva York. A primera vista, parecía una apuesta arriesgada, un edificio prácticamente vacío en un mercado deprimido. Sin embargo, Trump nos muestra cómo desglosó cada aspecto del riesgo: el precio de compra, el costo de renovación, el potencial de alquiler y las tendencias del mercado. Lo que parecía una apuesta temeraria era, en realidad, una decisión meticulosamente calculada. Kiyosaki complementa esta perspectiva con su propia metodología para evaluar inversiones. Nos enseña cómo desarrolló su sistema de 3 balances: el balance financiero, el balance de tiempo y el balance de riesgo. Nos muestra que el verdadero riesgo no está en tomar decisiones audaces, sino en no entender completamente lo que está en juego. En el panorama empresarial actual, este principio ha cobrado una relevancia extraordinaria. Pensemos en cómo las empresas tecnológicas modernas manejan el riesgo. Utilizan metodologías ágiles, lanzan productos mínimos viables y realizan pruebas A/B constantes. No están evitando el riesgo, están fragmentándolo en piezas manejables y medibles. Los autores identifican 3 componentes clave en el manejo del riesgo: la investigación exhaustiva, la diversificación estratégica y la preparación para múltiples escenarios. En el mundo actual, vemos ejemplos brillantes de esta aproximación en empresas como Amazon, que constantemente experimenta con nuevas iniciativas, pero lo hace de manera metódica y calculada. Llegamos al 10º y último principio de Midas Touch, y es quizás el más profundo de todos: la importancia de construir un legado que trascienda el éxito financiero inmediato. Y aquí es donde Trump y Kiyosaki nos muestran una faceta diferente de su filosofía empresarial. Trump nos habla sobre cómo ha construido no solo edificios, sino landmarks que transforman paisajes urbanos enteros. Nos cuenta cómo cada proyecto que emprende debe cumplir no solo objetivos financieros, sino también dejar una huella positiva en la comunidad. La Trump Organization no solo construye propiedades, crea símbolos que inspiran y perduran. Kiyosaki, por su parte, comparte su visión sobre cómo su verdadero legado no son sus libros o sus inversiones, sino los millones de vidas que ha transformado a través de la educación financiera.
Nos muestra cómo el verdadero toque de Midas no está en convertir las cosas en oro, sino en crear valor que se multiplica y beneficia a otros. En el contexto actual, este principio ha evolucionado para incluir consideraciones más amplias sobre sostenibilidad, impacto social y responsabilidad corporativa. Las empresas más admiradas de hoy no solo buscan beneficios financieros, aspiran a resolver grandes desafíos globales y crear valor sostenible a largo plazo. Los autores enfatizan tres aspectos fundamentales del legado empresarial: la sostenibilidad del modelo de negocio, el impacto positivo en la sociedad y la capacidad de inspirar a futuras generaciones. Podemos ver ejemplos contemporáneos en empresas como Patagonia, que ha integrado la conservación ambiental en su ADN empresarial, o Microsoft bajo el liderazgo de Satya Nadella, que ha redefinido su misión para empoderar a cada persona y organización en el planeta. El libro concluye con una reflexión poderosa: el verdadero toque de Midas no se mide en dólares y centavos, sino en el impacto duradero que dejamos en el mundo. Trump y Kiyosaki nos desafían a pensar más allá del éxito personal y considerar cómo nuestras acciones empresariales pueden crear un legado positivo que perdure mucho después de que nosotros hayamos partido. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio especial de Obcast, donde hemos explorado las profundas enseñanzas de Midas Touch, una obra extraordinaria nacida de la colaboración entre Donald Trump y Robert Kiyosaki. Los principios que hemos discutido hoy sobre el carácter empresarial y el poder de la marca personal son solo la punta del iceberg de la sabiduría contenida en este libro. Lo que hace que estas enseñanzas sean tan valiosas es su capacidad de trascender el tiempo y adaptarse a cualquier contexto económico. Ya sea que estemos atravesando una revolución digital, una pandemia global o una transformación económica, los fundamentos del éxito empresarial que Trump y Kiyosaki comparten siguen siendo igualmente relevantes. Como siempre enfatizamos en Obcast, lo que han escuchado hoy es solo una muestra del tesoro de conocimiento que encontrarán en Midas Touch. La verdadera riqueza está en la lectura completa del libro, donde podrán sumergirse en la profundidad de cada concepto y descubrir matices que es imposible cubrir en un solo episodio. En la descripción de este episodio encontrarán el enlace para conseguir su propia copia del libro. Les recomiendo encarecidamente que lo lean, lo estudien y, lo más importante, apliquen sus enseñanzas en sus propios emprendimientos. Recuerden siempre que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. Cada página de Midas Touch contiene pepitas de sabiduría que pueden transformar su manera de pensar sobre los negocios y el éxito. Nos vemos en el próximo episodio de Obcast, donde seguiremos explorando las mentes más brillantes del mundo empresarial. Hasta pronto.